el impulso que le dio, siendo presidente de la República, a la legislación internacional, el Liceo de la Madrid, es estupendo. En esas épocas del sexenio del presidente de la Madrid, se fue adquiriendo la conciencia de que los tratados internacionales son una fuente tan importante de nuestra legislación. Todos nuestros tratados siguen estando por debajo de la Constitución, pero por encima de toda la legislación nacional. Y el gran acierto que yo siempre he visto en el presidente de la Madrid fue el saber manejar con un gran equilibrio todo el sistema financiero, monetario y bancario de nuestro país. Se sentaron en forma muy firme nuevamente los cimientos que han permitido y que siguen permitiendo hasta este momento tener pues una estabilidad económica al menos hasta hace 3 años. El Liceo de la Madrid tenía dentro de la comunidad estudiantil, y luego hablo de la comunidad de académicos, tenía una muy buena aceptación como un profesor que enseñaba, tenía una buena reputación, una buena fama, como un maestro equilibrado, un maestro justo, sensato, capaz, conocedor. Entre los compañeros maestros también era un hombre muy respetable porque era serio, afable, cordial, amable. Bueno, yo creo que como presidente ha sido uno de los presidentes que más han apoyado a nuestra alma mater. Y yo creo que el que más actividad docente tuvo en nuestra facultad fue precisamente el presidente de la Madrid. Y eso les puedo asegurar que se volcó en apoyos a nuestra alma mater, a toda la universidad. Bueno, como buen constitucionalista, desde luego, era un hombre muy respetuoso con los 3 niveles de gobierno y con los 2 poderes que forman el Estado mexicano. Desde luego, era un hombre sumamente equilibrado. Era un jurista completo, sabía precisamente de los frenos y contrafrenos, de los pesos en que deben de haberse y de cómo hay que respetar a los otros poderes para que sean precisamente frenos al Ejecutivo como debe de ser. Yo diría que la biblioteca del licenciado Miguel de la Madrid debe de ir a la institución que lo formó y en donde él vivió muchos años como docente. Sería un gran legado, el único legado que tendría la facultad de un exalumno, excatedrático y expresidente de la República. Te da una visión el estar en el centro histórico con toda su tradición, con toda su cultura, con todo su riquísimo legado, tanto prehispánico como colonial y también moderno. Muchas veces, después de las reuniones que teníamos del consejo directivo de la fundación, íbamos a comer a 2 restaurantes en el centro histórico. Uno al Cardenal y al otro que íbamos mucho era al que está, ¿cómo es? La Hostería de Santo Domingo. Llegaba el Liceo de la Madrid y no había persona que no se parara de su mesa, que no le aplaudiera y que no lo saludara de mano todas las veces que fuimos a un restaurante. Y cuando caminábamos rumbo a estos locales, la gente se paraba y lo saludaba. Es el único presidente de la República que tenía dentro de la sociedad mexicana un lugar muy especial y se reflejaba en estos eventos que te estoy diciendo. En restaurantes, en las calles, él era una gente que todo el mundo saludaba con afecto, con reconocimiento, con simpatía. Morelos es realmente, podría yo decir esta frase, un ideólogo de la independencia
Y yo creo que eso le sirvió mucho al presidente de la Madrid como una guía, sobre todo en valores, sobre todo en valores. Yo creo que sentía respeto en el presidente Cárdenas. ¿Y en qué forma cree que el legado de Miguel de la Madrid influyó en la Constitución? En la parte financiera y económica, definitivamente, creo que ha influido, pues al menos hasta el 2018. Ya después del 2018 no sabemos qué va a pasar con los cambios constitucionales. Todo el capítulo económico, el artículo 25, el 26, el 27, el 28 sobre todo, una gran transformación para que México pudiera tener, desde luego, los aspectos económicos muy claros, el combate a los monopolios, las áreas estratégicas económicamente hablando de nuestro país, fortalecimiento al Banco de México dentro de su conceptualización constitucionalista. Sabía que los habitantes de la ciudad, del Distrito Federal, pues no tenían un estatus igual al de todos los otros mexicanos, ¿no? No había elecciones, no había sufragio, en fin, yo creo que él con ese fino concepto teórico práctico que tenía en materia constitucional, ideó ir formándole sus organismos, sus poderes propios a esta gran capital de todos los mexicanos. Él también siempre propugnó porque el municipio fuera libre, porque tuviera los mejores elementos para tener esta libertad que establece el 115 constitucional. En su administración también los municipios tuvieron apoyos de carácter financiero. Era un hombre más formado a lo liberal, del centro a lo liberal. Algo de lo más importante fue rescatar la confianza de los mexicanos que estaba maltrecha al inicio de su sexenio, sentar bases que sin egoísmo, y lo digo como debe de ser, sin egoísmo otras administraciones pudieran cosechar, pero poner las bases, poner las simientes, y que no importara quién las cosechara, sino que lo que se hiciera sería para el beneficio del pueblo de México. Él articuló muchos frutos que después cayeron, y que cayeron en el buen sentido los frutos, se produjo estos efectos que se deseaba. De los atributos más importantes, su capacidad, su ponderación, porque fue un gobernante ponderado, un gobernante que manejó la política, la economía, con un gran criterio jurídico y con una visión de beneficio para el país. Su bonomía, yo creo que también esto hay que distinguirlo, hay que subrayarlo. Era un ser humano bueno, era un ser humano bueno. Le dio tranquilidad y estabilidad al país. Déjame en primer lugar decirte lo que yo pienso que una biblioteca es y qué refleja una biblioteca. En primer lugar, yo creo que una biblioteca debe de ser una unidad, como lo es el ser humano, porque precisamente una biblioteca refleja el espíritu del dueño de la biblioteca. Si tú ves los libros que hay en una biblioteca, tú vas a ver cuál es el pensamiento y conocer cuál es el pensamiento de ese hombre que ha formado a través de su vida una biblioteca. Si la biblioteca del licenciado de la Madrid
como me dijiste hace un momento, tiene 15,000 volúmenes, te puedo garantizar que esa biblioteca, dentro de muchas partes, tiene 3, estoy plenamente seguro, 3 grandes partes. Una gran parte del derecho, del jurista, una gran parte del historiador y una gran parte del economista. Estoy seguro, del presidente de la Madrid. Un gran jurista, un amante de la historia de México y un extraordinario economista.